Las 13 horas, la 1 de la tarde, 2 horas menos en la hora universal, la hora GMT, 6 horas menos con Venezuela, 6 horas menos con Puerto Rico, Caribe. Aquí GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona les habla informa Ramón García de GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. GPN Noticias News y el que les habla Ramón García, especializados en noticias urgentes, las emergencias, en los medios de transporte, catástrofes, siniestros, incendios de naturaleza, sociedad. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. GPN Noticias News y su boletín informativo de las 13 horas es un servicio ofrecido por gentileza de las empresas que les ofrecen que les contraten líneas 902. Contrate para su empresa y negocio líneas 902. Navegue por este y por todos los vídeos de GPN 13 horas y también por nuestras cuentas aquí en el canal de YouTube y nuestras diversas páginas webs. Contrate líneas 902 y contrate también muchos productos y servicios. GPN Noticias News en GPN 13 horas. Imágenes de fondo del accidente de la avioneta que ayer, martes 29, costó la vida a 2 personas en Madrid. Imágenes de Telemadrid. Imágenes de Telemadrid vía su cuenta aquí en el canal de YouTube Telemadrid. Busque por Google, por el canal YouTube Telemadrid. Ahí vemos a Luis Elegido, que es el portavoz de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. GPN Noticias News, GPN 13 horas. Un accidente de una avioneta que costó la vida a 2 personas, piloto, profesor y alumno, copiloto. GPN Noticias News, GPN 13 horas. Un accidente que se produjo muy cerca de una gasolinera. La tragedia podía haber sido muchísimo más grave. Parece ser que la habilidad del piloto, del profesor que perdió la vida, también evitó una catástrofe mayor. GPN Noticias News en GPN 13 horas. Cuando en las últimas 24 horas Venezuela se ha quedado a oscuras. Impresionante apagón en Venezuela. Más del 50% de Venezuela a oscuras, desde el distrito capital de Caracas hasta muchísimas localidades, departamentos de los estados de Miranda, Aragua, Bolívar, Táchira, Lara, Carabobo con su ciudad de Valencia. Afectó también el apagón, dicen que más del 50% de Venezuela, pero desde GPN Noticias News les informamos que más del 70%, porque afectó también a los estados de Yaracuy, Portuguesa, Falcón, Nueva Esparta con su isla Margarita y Roche, Zulia con su ciudad de Maracay, estado de Monaguas, el estado de Anzoátegui con su ciudad de Barcelona, Mérida, Venezuela a oscuras. Sin luz, sin metro, sin semáforo, sin telefonía móvil celular. GPN Noticias News en GPN 13 horas, todo ello por un incendio que afectó a las grandes plantas que producen electricidad que se encuentran en el sur de Venezuela. GPN Noticias News en GPN 13 horas y fue saltando todo el sistema de todo el país de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, como un efecto dominó. Telemadrid, busque por Google, por el canal YouTube Telemadrid, imágenes de fondo de Telemadrid del accidente de la avioneta que ayer costó la vida a 2 personas, piloto, profesor y copiloto, alumno. GPN Noticias News, GPN 13 horas, gran apagón en Venezuela en la jornada de ayer. Ese accidente de esa avioneta que se produjo muy cerca del aeródromo donde iba a tomar tierra de Cuatro Vientos, ahí en Madrid, en el punto kilométrico 27 de la autovía de circunvalación de la M40. GPN Noticias News, GPN 13 horas. En Dallas, en Estados Unidos, un hombre, después de permanecer 25 años de raza negra en la cárcel, se le hizo la prueba del ADN y no era al que se le acusaba. Así pues, ha quedado en libertad después de 25 años de estar en la cárcel. Y ahora, ¿cómo se le indemniza a esa persona? GPN Noticias News, GPN 13 horas.
Hay muchos casos por racismo que no se hacen las pruebas del ADN cuando es una simple prueba que antes del juicio se puede presentar y no se presenta allá en Estados Unidos. ¿Por qué? GPN Noticias News, GPN 13 horas. Esta persona de raza negra, después de 25 años, se reabrió el caso, se le ha hecho la prueba del ADN y no era la persona al que se le había acusado un delito. Queda en libertad después de 25 años. GPN Noticias News, GPN 13 horas. A ver a esa persona cómo se le indemniza estos 25 años de su vida. Cuando en España ha habido un acuerdo entre el gobierno y las grandes cajas y bancos para abaratar el coste de los pagos mensuales de las cuotas de los créditos hipotecarios. A cambio, usted pagará menos cada mes, pero se podrá alargar el plazo de su hipoteca. Es decir, si usted lo tiene a 25 años, si ha conseguido un crédito hipotecario a 25 años, pagará menos cada mes, pero se le puede alargar hasta 35 o 40 años, con lo cual a la larga terminará pagando muchísimos más intereses, casi el doble de intereses. ¿Y eso es un acuerdo del gobierno socialista, el que actualmente está gobernando? ¿Un gobierno socialista? ¿Estos acuerdos? Señoras y señores, yo no lo entiendo. Están favoreciendo a la banca nuevamente. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, cuando el aceite de girasol que ya se puede consumir, según declaraciones del ministro de Sanidad, pero les adelantamos desde GPN Noticias News y también, como informa el periódico La Razón, que el aceite de girasol procedente de Ucrania no pasó los análisis de la aduana, solamente un control de escáner. GPN Noticias News, GPN 13 horas. En cuanto al medio de transporte aéreo, una noticia: 10 militares han perdido la vida en un accidente de helicóptero ahí en Uruapan, en el estado de Michoacán, en México, informa la agencia ANSA en habla hispana, Notimex y Televisa. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. En cuanto al medio de transporte terrestre ferroviario, también informa el periódico La Razón de que la tuberculosis ha repuntado por primera vez en Barcelona y en Cataluña, informaba la delegada de Salud Pública del Ayuntamiento de la Ciudad Condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, Isabel Rivas, y el director general de la Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, como causa de la inmigración. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas. Repetimos, informaba el periódico La Razón desde GPN Noticias News. Mandamos fax a estos departamentos para que nos manden más información. GPN Noticias News, la agencia de noticias especializada en noticias urgentes, las emergencias. Ayer el metro de Caracas afectado. GPN Noticias News, GPN a las 13 horas por ese apagón que afectó a más del 50% de la población de Venezuela. Tranquilidad en cuanto al medio de transporte terrestre por carretera, medio de transporte marítimo, lluvias, tifones, huracanes y ciclones. A 24 horas, Perú alerta, informa el SENAMBI, alerta Servicio Nacional Meteorológico del Perú, alerta a todos los departamentos por fuertísimas lluvias, desde Madre de Dios, Puno, Cusco, Ayacucho, Junán, Pasco, Huánuco, San Martín, Ucayali, Loreto, Amazonas y Cajamarca. Atención, estos departamentos del Perú por fuertísimas lluvias en las próximas horas, que localmente puede ser muy intensas y muy fuertes. Desde GPN Noticias News, con imágenes de fondo de los compañeros de Telemadrid, ahí en el accidente de la avioneta que costó la vida en el kilómetro 27 de la circunvalación de la M40 en Madrid, a 2 personas, piloto, profesor y copiloto, alumno. Nos despedimos. Hasta mañana, gracias por estar ahí. Ramón García desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Imágenes de fondo de Telemadrid. GPN Noticias News, GPN 13 horas.